Popular para la Educación Universitaria. El día de hoy nos encontramos en el foro virtual El Sistema Electoral Venezolano y la Veeduría Electoral. Nos acompaña la rectora Tania y el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompi. A continuación, entonación de las gloriosas notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al
Popular para la Educación Universitaria César Tronpi, al doctor Humberto Castillo, ex rector del CNE y veedor electoral de la ONG Proyecto Social. Asimismo, saludamos al rector de la Universidad Experimental de la Gran Caracas, Rubén Reynoso. Concluido el acto, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, damos las palabras de bienvenida a cargo del rector Rubén Reynoso, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Bueno, buenas tardes, permiso. Bueno, buenas tardes, rectora Tania Amelio, ministro César Tronpi, compañeras y compañeros que nos acompañan en la tarde de hoy presencialmente y virtualmente. Bueno, para nosotros es un orgullo iniciar este foro que se inscribe en la política que el Ministerio ha venido desarrollando de transformación cualitativa de la educación universitaria. A los profesores y profesoras universitarios nos corresponde un rol central en la educación del país y un rol central en la conformación de la opinión pública. Y el tema que hoy nos convoca, que es la veeduría, se convierte en un tema central para la confiabilidad de nuestro sistema electoral. En el campo de la investigación científica, cuando uno habla de confiabilidad, está hablando de que los instrumentos que uno utiliza para analizar la realidad producen más o menos los mismos resultados cada vez que uno lo utiliza. Hoy estamos en un sistema electoral venezolano que es altamente confiable. Y es altamente confiable porque desde la Revolución Bolivariana nosotros pasamos de un proceso de un sistema manual controlado por los partidos políticos a un sistema automatizado que ha generado resultados diversos donde el gobierno y la oposición han ganado en diferentes opiniones. Lo que demuestra que efectivamente es un sistema donde hay una relación directa entre los resultados y la voluntad del electorado. Por ello nos parece y nos congratulamos porque se genera este debate donde la UNESCO humildemente ha presentado un granito de arena para que se desarrollara aquí en el Ministerio, porque la veeduría ha sido y se ha constituido en un factor central para que los enemigos de Venezuela no puedan argumentar en contra de nuestro sistema electoral. Y como ha sucedido en todos los sistemas electorales, nunca se ha demostrado ninguna vulnerabilidad en el sistema y mucho menos ninguna irregularidad. Todo lo contrario, este es un sistema electoral que tiene un alto nivel de auditoría como ningún otro sistema electoral en el mundo, y por ello nos sentimos orgullosos de que se haya construido en el seno del Consejo Nacional Electoral un sistema electoral que hoy todo el mundo demuestra o señala que es un sistema confiable. Por ello, le damos las gracias a la doctora Tania porque nos ilustra en este tema que nos ha planteado y al ministro César Tronpi por habernos permitido compartir su casa para desarrollar este debate que nos permita seguir tributando a que en Venezuela el 6 de diciembre se desarrollen unas elecciones como todas las que se han hecho en Venezuela, pulcras, confiables y donde el pueblo venezolano una vez más dirimirá sus diferencias políticas por la vía que hay que dirimirla, que es por la vía del voto, que es la mejor expresión de la voluntad de un pueblo. Por ello, muchas gracias y bienvenidos a este evento. Concluido las palabras del rector Rubén Reynoso, inicia el ciclo de ponencias. La primera ponencia, la veeduría electoral en Venezuela, por el doctor Pedro Contreras, vicepresidente de Proyecto Social. Buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes a todos los participantes, tanto presenciales como virtuales. Es para nosotros, la organización social Proyecto Venezuela, motivo de una grandísima satisfacción estar presente en una de nuestras casas. Nosotros, profesionales que venimos de las universidades, que conformamos en un momento de compromiso con la nación, un grupo de jóvenes, de profesores, estudiantes, trabajadores, que asumimos el compromiso ciudadano de participar como testigos, como testimoniales de la transparencia que debe tener como característica fundamental el proceso electoral. Hoy, después de 10 años,
de experiencia, venimos acá, a la sede de la UNEXTRA, a la sede de una de las universidades construidas para nuestro país, para nuestro pueblo en este periodo, a dar fe, a dar testimonio y a asumir nuevamente el compromiso ciudadano de garantizar la veeduría en uno de los procesos electorales más importantes que hemos vivido en estos 20 años. Vamos dirigiéndonos hacia el proceso electoral del 6 de diciembre, donde será renovada la Asamblea Nacional, y dentro del profundo debate que se da en el país, nosotros, ciudadanos comprometidos con un alto nivel de responsabilidad de cara al país, venimos entonces a decir que es necesaria garantizar la participación protagónica de toda la ciudadanía para dejar sentada, sin lugar a dudas, como ha sido año tras año, que el proceso electoral venezolano tiene una altísima confiabilidad, tiene una total transparencia en sus procesos, tiene una confiabilidad de sus resultados, y que auditoría tras auditoría, que en cada proceso se van perfeccionando, se van tecnificando por parte de la participación ciudadana. Hemos llegado en este momento a alrededor de 16 auditorías y en algunos casos más en cada proceso. Nos corresponde, de cara al país, de cara a la ciudadanía, certificar que hasta el momento Venezuela se precia de tener uno de los procesos electorales más responsables, más transparentes, más seguros de cara a la voluntad del pueblo que se vuelca a las urnas a establecer y a definir una decisión que compromete a todo el país. Es importante entender que este es un logro de la transformación, de la comprensión, de la participación del ciudadano en los procesos en los que está vinculado. La veeduría, ese proceso de presenciar el evento electoral en cada una de sus fases y poder opinar y establecer criterios y establecer sugerencias y definir actuaciones que cada vez lo perfeccionen más, es el logro de una visión de una democracia diferente, de una democracia que no se delega, de una democracia que se ejerce en forma directa por parte del ciudadano. La veeduría electoral es un logro de la democracia participativa y protagónica, pero de paso es también un acto de soberanía, es un acto de responsabilidad ciudadana. Somos los venezolanos quienes, conscientes de nuestra responsabilidad, estamos allí en todo el proceso, asumiendo responsablemente las opiniones que emitimos y asumiendo las consecuencias de esas opiniones. Por eso, ese viejo debate que se estableció en un momento inclusive peligroso para el ejercicio de la democracia, cuando se planteó la exigencia de la observación internacional en los procesos electorales venezolanos, y que durante esa discusión se estableció con precisión que lo que correspondía era el acompañamiento internacional entre iguales para el intercambio de experiencias, para la verificación conjunta de caminos diferentes para el ejercicio de la voluntad, era muy diferente a la pretensión de la observación tutelada, a que la certificación de los resultados dependía de órganos externos a los venezolanos. Hoy en día, la evolución de esa discusión, la fortaleza del proceso de veeduría electoral lleva a que en efectivo, al final del proceso electoral, el informe que generan las diferentes organizaciones no gubernamentales en la cual están estructurados
Los diferentes equipos de veeduría nacional asumen con responsabilidad lo que están certificando después de haber procesado toda la información que sale del conjunto de observaciones puntuales, de veedurías puntuales en todo el territorio de la nación. Y seguimos siendo entonces los venezolanos, culminado el proceso y presentados los informes, los que asumimos la responsabilidad de lo que estamos certificando. Muy diferente a quienes en algún momento llegan al país, ven, opinan y se van. Y esa gran diferencia que en Venezuela, como no en muchos otros países, está garantizada por ley, por reglamento, el ejercicio de la veeduría ciudadana. Es importante que en este trayecto en que estamos avanzando hacia el 6 de diciembre, entendamos que las organizaciones que asumimos la veeduría desde diferentes ángulos, perfectamente coherentes y conscientes con que tenemos visiones diferentes del país y que como ciudadanos las ejercemos, pero que actuamos de manera ecuánime y de manera imparcial a la hora de asumir la responsabilidad electoral de cara al país. Somos responsables de lo que vamos a decir, de lo que vamos a opinar, de lo que vamos a certificar. Y esa responsabilidad nos lleva a que la evaluación posterior de nuestros informes quedan sobre la mesa para que tengan efecto de cara al proceso electoral, de cara a los instrumentos electorales, de cara a las instituciones vinculadas por el proceso electoral y en reversa, de cara a la credibilidad que se ha construido en los procesos de veeduría durante todos estos años. Pensamos que una de las necesidades básicas a ser cubiertas es que en todo el país las diferentes organizaciones sociales se involucran. No son solo las 5 organizaciones no gubernamentales que fueron en este momento, el día de ayer, reconocidas por el CNE para participar a nivel nacional. Entiendo que 6 finalmente fueron aprobadas. Nosotros convocamos estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia, a que las estructuras sociales se involucren con el proceso de veeduría electoral. No solamente somos los que en forma ordenada, organizada, estamos desarrollándola. Tenemos para este proceso planteado un despliegue de 1000 veedores para todo el país, con una cobertura para todos los estados. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en 90 municipios de los de mayor densidad poblacional. Vamos a enfocarnos en 180 parroquias, que son las más importantes de esos municipios, y vamos a garantizar la cobertura de 978 centros electorales. Ese es el aporte que en el caso del proyecto social estamos dando a la participación protagónica del pueblo en el proceso electoral. Pero también hacemos un llamado a la participación voluntaria de todos los sectores sociales organizados, a que en esas parroquias, a que en esos municipios, a que en nuestros estados se vuelquen a garantizar, a certificar que la voluntad del elector se expresada en su voto se traduzca en el resultado. Hace mucho tiempo ya logramos demostrar que nuestro sistema electoral garantiza que una persona es un voto. Y sin embargo hemos sufrido y hemos debatido porque nos hemos encontrado en muchísimos escenarios universitarios, sociales, con otras organizaciones que ponen en duda lo que inclusive en algunos casos hemos certificado proceso tras proceso. Vamos a uno de los eventos cardinales de la vida republicana de nuestro país. Las elecciones de este año son determinantes, sea cual sea su resultado. Nuestra función es certificar y garantizar
que se respete. Y el respeto parte de poner entonces sobre la mesa nuestro testimonio, dar fe de esos resultados y poner en manos de la ciudadanía su futuro. Muchísimas gracias. Culminada la ponencia del doctor Pedro Contreras, vicepresidente de la ONG Proyecto Social, saludamos nuevamente a las autoridades presentes, a la doctora Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, al ministro César Trompis, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Marinela Vargas, viceministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Rubén Reynoso, rector de la Universidad Experimental de la Gran Caracas, el ingeniero Carles Ascanio, presidente de Proyecto Social, doctor Pedro Contreras, vicepresidente de Proyecto Social, equipo de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria y equipo de la FETU. Para culminar el ciclo de ponencias, damos la palabra a la doctora Tania D'Amelio. Mil bendiciones para todos. En el principio le damos gracias a mi Señor Jesucristo por permitirnos estar hoy aquí presentes, porque si no fuera por Él, bueno, estuviéramos en otros lugares. Él siempre con propósito. Mi agradecimiento al ministro César Trompis, que estaba en otras ocupaciones, sin embargo, bueno, está aquí presente en esta disertación. Muy agradecido porque estamos en su casa y nos ha abierto esas puertas para que nosotros hoy estemos aquí compartiendo con ustedes. El rector de la UNESCA, Rubén, muy agradecida realmente por permitir que nosotros compartamos con ustedes nuestros conocimientos, nuestras experiencias. El doctor John Kegler, que es el director de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana del Consejo Nacional Electoral, a los compañeros de Proyecto Social, a los compañeros presentes. Bueno, a veces no es fácil resumir y explicar algunos procesos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Muchas veces ves el Consejo Nacional Electoral como un elector y cuando estás adentro realmente te das cuenta que, bueno, que hay una serie de actividades que es imposible que el elector lo vea, y hoy estamos aquí para compartir muchas de ellas, ¿no? Bueno, mi compañera, tú vas a ser mi compañero, te hago así para pasarla. Listo, chévere. Bueno. Sí, en principio creo que siempre es importante nosotros resaltamos que este poder electoral y este proceso electoral están tipificados en un marco jurídico. Tenemos normas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Procesos Electorales, la Ley del Poder Electoral, incluso la Ley de Consejos Comunales, la Ley Orgánica de Consejos Comunales también vincula el Consejo Nacional Electoral en articulación con el Poder Electoral. Muchas veces no vemos el Poder Electoral sino solamente en los procesos electorales presidenciales, legisladores, alcaldes, pero muchos no saben que el Poder Electoral acompaña incluso a los gremios y sindicatos tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acompaña los procesos de los jueces de paz también en sus elecciones, en articulación con el Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces, por eso a mí me gusta siempre iniciar hablando del tema del marco jurídico. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en varias normativas venezolanas vigentes para nosotros llevar todos los procesos del poder electoral, ¿no? Sí. Bueno, yo nunca dejo de estar en un lugar y hablar de esa exposición de motivos, ¿no? Y siempre le pregunto a los compañeros, los que están presentes, dice,
ustedes han leído la exposición de motivos. Y sin pena alguna, yo les digo, en un principio yo no me había leído la exposición de motivos hasta que comencé a profundizar en esa materia, porque nosotros a veces confundimos preámbulo con exposición de motivos. Pero yo quiero y los invito en alguna oportunidad que tengan algún tiempo, los que no lo han leído, lo hermoso que es la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque es el espíritu del constituyentista. Dice, ¿por qué hacer esta Constitución? ¿Saben? Entonces cuando uno lo lee es como cuando comienzas a leer la historia de algo y tú dices, wow, Dios, mira, el propósito, que quizás cuando lees los artículos de la Constitución no lo puedes visualizar porque comienzas a ver artículo por artículo, pero la exposición es la historia, el espíritu de ese constituyentista cuando hizo la Constitución, y que por supuesto el pueblo venezolano aprobamos esa Constitución, que es lo más hermoso todavía. No solamente el espíritu del constituyentista, sino ese pueblo que salió en 1999 a votar por esta Constitución, que hoy en día, gracias a ella, tenemos un poder electoral. Y por eso yo siempre traigo aquí esa exposición de motivos, porque señala el porqué de este nuevo poder electoral. Es decir, estamos hablando de, una vez aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se crea este nuevo poder electoral. Recuérdense que esto era antes era una institución, era el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Como una adscripción en este momento, gracias a esa Constitución y al pueblo venezolano que le dijo sí a la Constitución, dijo sí, nosotros queremos un poder electoral, nosotros queremos un nuevo poder. Y resulta que en este nuevo poder está explícito, como tal dice, fíjate tú, que hermosa esta frase, dice, como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. El que me escucha hablando eso dirá, oye Tania, pero tú estás politizando los encuentros, porque antes la democracia... No, eso lo expresa, es la exposición de motivos en la Constitución. Lo lamentable a veces es que nosotros, lo lamentable es, tú sabes, yo tengo una liga italiana oriental entonces yo voy subiendo la voz, no sé si se dieron cuenta, entonces no sé si el micrófono es, si yo estoy hablando alto o el micrófono está alto. Mi querido ministro, sí, fíjense que a veces pasa, cuando nosotros compramos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, muchas no vienen con la exposición de motivos. Y por eso muchos desconocíamos a veces de eso. Pudiéramos nosotros decir, bueno, pero en Google, no, pero es así, yo voy a foros y pregunto, y en niveles, dice, ¿ustedes han leído la exposición de motivos? No lo hemos leído, porque es raro que una Constitución tenga la exposición de motivos, ¿no? Pero bueno, fíjense aquí, y cerramos diciendo que este nuevo poder ejercido por el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral son los 5 rectores. Bueno, siempre seguimos siendo mayoría de mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, que tienen por objeto regular el establecimiento y las bases, sistemas y mecanismos que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Entonces aquí cierra diciendo lo siguiente, dice, una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. Es decir, cuando el pueblo venezolano le dijo sí a esta Constitución, dice, queremos un nuevo poder, lo queremos diferente, queremos un poder electoral donde se involucre el elector, donde el pueblo tenga participación definitivamente. Cuando tú lees esa expresión de una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana, comienza, eso fue en 1999, estamos en el 2020 y por eso vamos a ver incluso ese crecimiento gracias a esa aprobación, ¿no? El marco jurídico, ciertamente, seguimos con el tema del marco jurídico, siempre contemplamos lo que es el artículo 2, que Venezuela se constituye porque un Estado democrático y social y derecho de justicia, lo que tiene que ver el artículo 3 de la Constitución,
Cuando nosotros colocamos estos artículos aquí, creo que es importante, es de resaltar que el derecho, que el voto en Venezuela es un derecho humano, tipificado en nuestra norma. Es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que le dice al mundo que es un ejercicio de los venezolanos y venezolanas contemplar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un derecho. Fíjense, el artículo 5 de la Constitución dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en las leyes, indirectamente mediante el sufragio. Eso lo contempla nuestra Constitución. Por eso es que a veces, cuando tú escuchas en algunos sectores de que no deben ir a votar, que porque van a votar, es decir, opiniones referentes a un derecho que tenemos nosotros, y los venezolanos son los que deciden si quieren o no ir a votar. Es nuestro derecho, incluso es un derecho humano contemplado en todo el estamento jurídico internacional, que el voto es un derecho humano, ¿no? ¿Sí? El artículo 63 de la Constitución, que establece que el sufragio es un derecho. Allí ya mayor direccionado en nuestro artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí nos permitimos traer a colación el artículo 293 de la Constitución. Hay algunos compañeros que me dicen: bueno, pero Tania, tú quizás hablas de la Constitución y de las leyes, porque tú eres abogada y las demás personas no están, ¿y cuál es el escenario? Yo le digo: mire, eso era antes. Usted va ahorita a una comunidad, a un consejo comunal, y ese te sabe la ley orgánica de los consejos comunales para adelante y para atrás, la Constitución de la República Bolivariana para adelante y para atrás. Es decir, nosotros debemos seguir educando a nuestra sociedad en su norma, que nosotros debemos seguir apropiándonos cada día más de lo que tenemos, porque la defensa del voto no es una defensa per se por amor solamente, sino porque eso nos lo ha entregado el mismo pueblo, nos entregó a nosotros ese derecho cuando aprobó esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense, ese artículo, el artículo 293 y el artículo 193 lo colocamos aquí como referencia, porque hay algunas personas que se preguntan que por qué en algunos temas, en algunos conflictos, pudiéramos llamarlo diferencias políticas, ¿por qué tenemos que ir a elección este 5 de diciembre? Bueno, importante resaltar y aclarar que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en nuestro artículo 192 que los diputados y las diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones. Es decir, en el 2015 se dieron unas elecciones parlamentarias donde hubo una decisión al respecto. Tuvieron los 5 años que se cumplen en este año, y por eso es que nosotros, el Consejo Nacional Electoral, convoca las elecciones para el 5 de diciembre. Es decir, corresponde por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocar esta elección para que ellos se incorporen el 5 de enero. Una nueva Asamblea Nacional se va a constituir y se instala el 5 de diciembre en el nombre poderoso de Jesús. Por supuesto, siempre ha estado en el debate, y quiero hacerle también mención de eso, es que algunos se preguntan: bueno, pero Tania, el Tribunal Supremo de Justicia los nombró a ustedes, pero la Asamblea Nacional es el que nombra los rectores y las rectoras. Y entonces yo les digo que para eso nosotros tenemos las normativas, y también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia le da la competencia al Tribunal Supremo de Justicia para
que ellos puedan escoger a los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó en estos momentos? Y quiero diferenciar dos cosas. Uno, recordar que en la elección del 2015 a la Asamblea Nacional, allí habían 3 rectores que fueron nombrados igualmente por el Tribunal Supremo de Justicia, que con ese Consejo Nacional Electoral se eligió esa Asamblea Nacional que en estos momentos está vigente, ciertamente, ¿no? Entonces, un poco quiero traerlo en el contexto, porque a veces pareciera que decimos, bueno, pero ¿y por qué ustedes lo van a nombrar? Pero también yo quiero recordarles que en la del 2015, 3 rectores habían sido nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque resulta que cuando hay una omisión en la Asamblea Nacional que le correspondería nombrar a los rectores y rectoras, entonces por esa omisión el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los rectores. ¿Por qué? Bueno, es público y notorio que se conformó una comisión para el nombramiento de los nuevos rectores en el Consejo Nacional, en la Asamblea Nacional. Transcurrió el tiempo y ellos no tomaron la decisión, así que bueno, en estos momentos estamos nosotros llevando todo este proceso electoral bajo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nuestro sistema de votación es una elección directa y de mayoría simple. Es una sola vuelta, gracias a Dios. ¿Ustedes se imaginan que esto fuera como otros países? 2 vueltas. Bueno, ministro, imagínese usted, campaña sobre campaña, porque definitivamente, bueno, el venezolano cómo le encanta una campaña, ¿verdad? Entonces, fíjense lo importante de esto, a diferencia de otros países. Y bueno, vamos a traer un ejemplo reciente. Ejemplo, aquí se escoge el presidente o la presidenta y los cargos de elección directamente. No se toma por segundo grado, ciertamente, también es así. En cambio, bueno, en Estados Unidos una elección de segundo grado nombra a unos responsables en los colegios electorales y ellos son los que eligen al presidente, es decir, los electores no saben si a ese responsable de ese colegio va a votar por lo que ellos quieren. Pero gracias a Dios vivimos en Venezuela, yo respeto mucho las particularidades de cada uno de los países, porque bueno, cada país tiene su propia cultura. Lo único pues que traigo a colación un poco para enaltecer que en Venezuela la votación es directa y nosotros escogemos directamente a nuestros diputados a la Asamblea Nacional, a nuestros legisladores y a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esto fue lo más esperado, definitivamente. Para mí fue un orgullo el día que se nombró las nuevas máquinas de votación. ¿Por qué es un orgullo? Porque les comento que desde el 2018, con los compañeros salientes, ciertamente, y bueno, les quiero hacer un reconocimiento, a Tibisay, a Sandra Olita, a Socorro Hernández y al compañero Luis Emilio, porque vinimos haciendo y levantando un diagnóstico, porque la obsolescencia de las máquinas, para la gloria de mi Señor Jesucristo, porque miren, ya van a ver lo que pasó después, levantamos nosotros una información de que debíamos ir cambiando de esa tecnología. ¿Por qué? Porque bueno, ya teníamos máquinas donde ya habíamos tenido, imagínense ustedes, más de 20 elecciones, se podrán imaginar todo ese proceso, esas máquinas desplegadas, replegamos nuevamente las máquinas, sabemos todo lo que significa, incluso el tema tecnológico lo vemos incluso en nuestros teléfonos. Llega un momento que el tema debes actualizar, pues el tema tecnológico. Estas nuevas máquinas vinieron siendo trabajadas por un equipo de venezolanos y de venezolanas. Creo que es importante resaltarlo, con la experiencia que le ha dado el Poder Electoral. Una experiencia que definitivamente durante todos estos años ellos la han venido adquiriendo
y vinieron haciendo y preparando lo que era el proceso de software. Y nosotros hicimos entonces, en esa evaluación, comenzó una primera solicitud de lo que eran unas nuevas máquinas por el tema de la obsolescencia. Lamentándolo mucho, ocurrió pues ese trágico y complejo desastre en nuestros galpones donde quemaron las máquinas. Y entonces yo a veces decía, bueno, señor, es que definitivamente nosotros hablando del tema de la obsolescencia ya veníamos trabajando un poco esto, y ocurre esto porque yo creo, y lo voy a decir aquí con mucha responsabilidad, hay gente que subestima a los mismos venezolanos. Y quiere que le diga algo. Nosotros salimos venciendo. Y se lo voy a decir, y se lo digo hasta con sentimiento, porque a veces la gente no sabe el trabajo arduo que se hace desde el Consejo Nacional Electoral para garantizar la paz en Venezuela. Porque el país donde no hay elecciones, ¿qué hay? ¿Ah? Eso es así. Entonces, bueno, presentamos una máquina novedosa, más rápida, una pantalla más grande, es decir, que estas personas adultas ahora con mayor facilidad puedes ejercer tu derecho al voto. Yo no sé, bueno, estamos recién aquí, no hay tanto muchachito, creo que mi ministro es más joven, para ver por allá algo, sí, por allá, está por allá, sí. Pero miren, están las membranas, y yo les voy a comentar algo. Mira, en la constituyente nosotros pensábamos cómo íbamos a hacer, porque como era por sectores, nosotros decíamos, wow, imagínate tú una membrana para estudiantes, una membrana para trabajadores, una membrana, y este equipo comenzó a diseñar. Entonces dice, bueno, vamos a votar en esa misma máquina, pero no fue fácil, fue complejo, era más pequeña, tuvimos que colocar números. Con esta nueva máquina se puede trabajar con mayor facilidad ese proceso para ejercer el derecho al voto. Y además de eso, bueno, cuando comenzamos a ver, pues lo vamos a ver al final, ¿quiénes fueron al simulacro el domingo pasado? A ver, los voy a regañar. Digan la verdad porque tenemos un detector de mentiras. Bueno, el 15 tenemos otro simulacro y tenemos las ferias, también las instalamos en todo el país, tenemos 500 puntos. Entonces creo que es importante que desde esta instancia nosotros motivemos a que vayan. Los puntos están publicados en la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Bueno, para que vayan, para que practiquen, pueden ir allí y bueno, y la máquina como tal está allí para que puedan practicar en la feria. Y el 15 es el simulacro. Así que vienen, o van a la feria o van al simulacro, o a las dos. Entonces fíjense, nosotros este proceso electoral y este poder electoral ha sido, todo su proceso tiene garantías que blindan el proceso electoral. ¿Cómo lo blinda? Habrá gente que dice, bueno, mira, y lo dijo el rector en su intervención, cuando nosotros hablábamos, ejemplo, de lo que ha sido los procesos de auditoría. Nosotros, estas máquinas, igual que las otras, por supuesto, pero esta máquina tiene un comprobante del voto. Eso es una auditoría. ¿Por qué? Ejemplo, yo voy a poner el ejemplo. En Brasil tú votas por un número, el candidato le pone un número, 311. El elector va y marca el 311. Tú confías que lo que marcaste, eso fue lo que salió allí. En cambio, aquí en Venezuela, tú seleccionas tu candidato, esperas tu comprobante de voto y puedes verificar, es decir, si es una auditoría, es decir, cada elector, nosotros no lo tenemos como una auditoría, pero cada elector puede verificar si tu selección fue la correcta. Eso no sucede. Ejemplo, Brasil tiene un proceso automatizado avanzado y él no tiene el comprobante. Incluso estuvo en un tiempo
en comunicación con nosotros para ver cómo nosotros podíamos también asesorar para que ellos pudieran incorporar el tema de lo que era el comprobante de voto. Y nosotros también, creo que también hay que resaltar, nosotros publicamos un cronograma, que día a día tú sabes qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Lo publicamos en la página del Consejo Nacional Electoral para que lo vea todo el mundo, para que lo vea el universo, para que lo vean los otros países. Es decir, el que quiere saber en estos momentos cuándo se van a hacer las auditorías, se mete en la página del Consejo Nacional Electoral y puede ver que se va a hacer la auditoría, cuál es la actividad que se tiene, cuándo es la feria, cuándo es. Entonces eso es parte de nuestra transparencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también, a diferencia de otros países, tú no sabes cuáles son las actividades que tienen ellos en sus procesos electorales. El elector no está familiarizado con el proceso en su totalidad. En cambio aquí, bueno, está a la luz pública ese cronograma para que los electores sepan cuáles son nuestras actividades y nuestras responsabilidades. Bueno, gracias a Dios y afortunadamente, aquí en Venezuela, nosotros, por supuesto, que también yo lo incluyo en lo de la garantía, porque aquí votamos hasta las 6 de la tarde. Pero si hay personas en cola, aquí siguen votando. Y yo eso lo pongo como un punto importante, porque bueno, yo tuve la oportunidad de estar en República Dominicana. Bueno, los centros se cierran a las 4 y si tú llegaste a las 4:05 no puedes votar y cierran la puerta. Así de sencillo. Y tú ves la gente corriendo por esas calles para llegar, porque sencillamente, pues allá el derecho es obligatorio, el voto es obligatorio. Aquí en Venezuela el voto no es obligatorio y sin embargo hay un alto porcentaje de participación, que yo creo que eso es un reconocimiento, porque aquí no multamos a nadie. Aquí el venezolano va porque defiende su democracia, porque quiere participar, porque quiere formar parte de las decisiones de su país. Por eso es que van el venezolano a votar. En otros países van a votar porque tienen una multa. Los multan. Entonces creo que allí hay un reconocimiento a los venezolanos y venezolanas por su alta participación en los procesos electorales. Y bueno, nosotros en estos momentos tenemos más de 17 auditorías. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Aquí han venido ahorita veedores internacionales y nos dicen que nosotros somos exagerados. Dicen, no, es que ustedes son unos locos. ¿Y qué tantas auditorías hacen ustedes? Bueno, no, mira, 17. Mira, hubo un sector de oposición que hace 2 procesos electorales anteriores solicitó el de lo que era la auditoría de huellas y se incorporó en la auditoría de huellas. Fueron solicitudes de las organizaciones con fines políticos. Y lo más importante de esto es lo siguiente: las auditorías no lo hacen los técnicos que están sentados. No, ahí están los partidos diciéndole, preguntándole, analizando. Y aparte de eso, en estos momentos, que también aprobamos una norma, tenemos lo que son estos veedores internacionales conectados en nuestra página, que tenemos un link para que puedan visualizar las auditorías. Yo los invito que en la página del Consejo Nacional Electoral tiene un link que podemos ver la auditoría, cómo se está haciendo. Bueno, en estos momentos hemos tenido la participación de veedores internacionales, expertos en las áreas, donde ellos, a través de ese sistema, están viendo todo el proceso de la auditoría. Y les comento que hay algo importante. Fíjense, el software, porque eso es, hay que tenerlo siempre claro. El software, la auditoría del software que se va a utilizar en las elecciones del 6 de diciembre fue auditado por las organizaciones con fines políticos y se levantan actas en cada una de las auditorías. Y allí nadie, absolutamente nadie, dijo una observación que pudiera obstaculizar el proceso. Es decir, yo hago hincapié en eso porque mira, porque esas auditorías van llevando todo el proceso hasta el día 6.
Si ninguna organización tiene objeción alguna sobre esa auditoría, el día de las elecciones no puede haber absolutamente nada. Perfecto. Hicimos la auditoría del registro electoral, todo marchó con normalidad, así que esas cosas son importantes y hay que resaltarlas, y yo las traigo aquí nuevamente para resaltarlas porque las tenemos que tener nosotros en la mano y pendiente, ¿no? Fíjense, bueno, mantuvimos las 87 circunscripciones. Hay personas que te gustan, a veces te dicen, bueno, pero Tania, el del 2015 había más garantía. Yo le digo, más garantía. En el 2015, las elecciones de la Asamblea Nacional eran las mismas 87 circunscripciones. Las mismas, las idénticas, no se cambió absolutamente nada. En la del 2015 habían 167 diputados. En esta, 277 diputados. Es decir, cuando comenzamos a hacer un baremo y comenzamos a comparar 2015 con 2020, nos damos cuenta realmente que nosotros estamos de una manera u otra garantizando y ampliando lo que es la participación de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué eso? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión que se tomó, nos daba a nosotros nos dio la responsabilidad, si pudiéramos colocarle así, que nosotros podíamos modificar las normas, pero que además de eso podíamos, si pudiéramos también mencionarlo, legislar sobre el mismo. Bueno, también entonces vamos a resaltar que en ese estudio y en ese análisis y en esa solicitud de esos acuerdos políticos, porque también hay que colocar aquí en la mesa que nacen propuestas de acuerdos políticos nacionales de las partes interesadas en que Venezuela exista paz, armonía. Entonces allí nacen unas propuestas, y una de esas propuestas era que como el poder electoral en su disertación, en su discusión, podían aumentar más los escaños, de tal manera que todas las organizaciones tuvieran participación en la Asamblea. Eso fue resultado de una discusión y de una solicitud de esos acuerdos políticos nacionales que se han dado aquí en Venezuela. Entonces, eso hay que mencionarlo. Total que en esos 277 escaños tenemos 3 indígenas, 48 listas nacionales, 96 listas regionales, 130 nominales. Y vamos a tener 14.221 centros de votación. Cuando yo hago 14.221 centros de votación, hay que resaltar que en la medida que ha pasado los tiempos, nosotros hemos venido fortaleciendo esas estructuras. Yo quiero decirle a ustedes aquí, nosotros en 1998, aquí no había la cantidad de centros de votaciones que había en estos momentos. Y tú vas, donde vas, consigues un centro de votación. Es decir, le acercamos el centro de votación al pueblo. ¿Por qué? Porque fíjense, como yo les decía, ¿cuál fue el espíritu del constituyentista cuando hablaba de lo que era la participación ciudadana? Era un proceso de inclusión de los electores. El elector en esa oportunidad seguro no salía a votar. ¿Por qué no salía a votar? Porque tenía que caminar horas para llegar a un centro de votación. Nosotros se lo acercamos para que ellos participaran. Entonces, esas cosas nosotros lo resaltamos porque eso es producto de lo que el pueblo exigió cuando se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la reivindicación de los electores y de las electoras en sus procesos electorales. ¿Vale? Fíjense, en este mismo proceso creo que también nosotros resaltar que para este proceso electoral parlamentario, bueno, tenemos 107 organizaciones vigentes.
¿Ustedes saben qué significa eso? 107 organizaciones vigentes. En estos momentos en un país nada más habían concursando 2 partidos. Y aquí en Venezuela, 107 organizaciones participando en un proceso, de las cuales, que sí quiero resaltar profundamente, el 90% de las organizaciones nacionales están participando. El 90% de las organizaciones políticas, es decir, cuando yo digo esto es por lo siguiente, fíjense, a veces quieren crear matrices de opiniones de organizaciones que no están participando. ¿Y ustedes saben por qué? Porque no existen. No existen. Por eso es que no están participando. Otras porque no están ni siquiera habilitadas. Y entonces sacan un comunicado de 27 organizaciones y dicen, no participarán en este proceso electoral. Cuando tú lo ves, chaca, pero es que si no existen, ¿cómo van a participar? Entonces, el que no sabe, dice, Tania, mira, y ese poco el que no están. Yo le digo, no, mijo, tranquilícense. Primero, el que sale allí no es presidente de ese partido. El otro no existe. El otro es un ONG. El otro... Cálmense. El 90% de las organizaciones nacionales políticas están participando y por eso nosotros allí colocamos. Puede afirmarse que en Venezuela cerca del 90% de las organizaciones con fines políticos nacionales respaldan la ruta electoral. Así le colocamos nosotros. Bueno, imagínense si tenemos todas esas organizaciones, ¿cuántos postulados hay? ¡Ay, Dios mío! 14.400 postulados. ¿Ah? Díganme ustedes, ¿democracia? Claro que hay democracia, por eso es que tenemos tanto campaña por ahí. Imagínate tú, 14.400 personas girando en todo el país haciendo campaña. ¿Ah? Es una cantidad considerable, pero de bendiciones, porque bueno, esa es la democracia, eso es parte de la democracia. Fíjense, nosotros tenemos un padrón electoral importante de 20.710.421. Ese es nuestro padrón electoral, ese es el padrón electoral que se va a utilizar el próximo 6 de diciembre en el nombre poderoso de Jesús. Fíjense, y quiero decirles lo siguiente, miren, este padrón es hasta el 29 de julio. Yo quiero que ustedes escuchen bien esto. Todas las modificaciones que se hacen después del 29 de julio no van a ser incorporadas para este 6 de diciembre. Y yo se lo digo aquí porque ustedes tienen que ser portavoces de ello, porque yo a veces veo una cola aquí, una cola allá, porque el registro electoral es permanente, es decir, todos los días vas a tener una máquina en Plaza Venezuela y vamos a tener unas en las oficinas regionales, pero quiero que sepan que si usted va ahorita y se muda y hace un cambio de residencia allí, esa no va a estar reflejada para este 6 de diciembre. ¿Estamos claros? Y yo quiero que seamos portavoces de eso, porque a veces los compañeros no saben y entonces el día que llegue la elección van a decir, mira Trump, yo me cambié. Y resulta entonces Trump le va a decir, mijito, ¿y cuándo te cambiaste tú? No, me cambié el 1 de diciembre. Mira, mío, ¿cómo va a salir si eso hasta el 29? ¿Es que? 29 de julio, hasta ahí es que es el corte de registro. Claro, estamos allí. Fíjense, en ese padrón, un momentico, hay algo importantísimo en este padrón. Lo importante de este padrón es lo siguiente, fíjense. Hay más mujeres que hombres. Eso es lo importante de este padrón electoral. Miren, es importantísimo porque yo creo que bueno, y resaltarlo aún más. Fíjense, nosotros tenemos allí, incluso tenemos por la paridad y por el grupo etario.
De 18 a 30 años, el 22,11% son jóvenes de 18 a 30 años de estos 20.710.421. ¿Sabes? Es importante nosotros tener la claridad de eso para que vayamos viendo incluso cómo se constituye incluso ese padrón. De 31 a 40 años es el 22,35%, ¿no? De 41 años a 50 años es 19,5%. De 51 a 60 son 15,84%. Ya cada quien se está ubicando en su... Cada quien se está ubicando en su talla. De 61 a 70 es el 11,13% y más de 70 es el 9,5%, 51%, ¿no? Pero es interesante, me detuve un poco porque esto ilustra un poco lo que es la participación, porque el que se inscribió en el registro electoral es porque quiere participar. Eso es así, definitivamente. ¿Quién se inscribe en el registro electoral? El que quiere decidir, el que quiere ir a votar, el que quiere participar, el que quiere emitir su opinión. Ese fue el que se inscribió. Y fíjense, tenemos nosotros, mujeres, 10.653.279. Y hombres, 10.057.142. La ventaja de esto es que estas mujeres, que son mayoría, son mamás de los otros. Entonces ellos los van a educar y les van a decir cómo es la cosa, cómo tienen que ir a votar. Así que estamos ahí, bueno, así es así, pues las mujeres son las que comandan en la casa. El hombre lleva el control del televisor en la casa. ¿Y el predicado contrario? Perfecto, vámonos. Miren, fíjense ustedes, yo traigo aquí en este lugar lo siguiente. Se ha dicho mucho y y creo que, oye, hay mucha gente preocupada por los venezolanos, ¿vale? Que, oye, que cómo van a ir en medio de pandemia, que es eso, que Venezuela va a ir en tema de pandemia. Resulta que hasta la fecha, en el mundo, después de la OMS declaró el COVID, la pandemia, se han hecho 89 elecciones en el mundo. En África se han hecho 12 elecciones, en América 26, en Asia 12, en Europa 28, en Oceanía 11. Estas son presidenciales, parlamentarias, internas, municipales, ¿sabes? Se han hecho en los picos más altos en los países y sin embargo nadie ha dicho nada, que porque allí se están haciendo elecciones. ¿No se han dado cuenta? ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, 89 elecciones se han hecho en el mundo en tiempo de pandemia. Y bueno, y nosotros en el nombre poderoso de Jesús, el día 6, también iremos nosotros a elecciones, pero gracias a Dios que como Dios se ha glorificado en esta tierra, nosotros estamos, esa curva bien baja y seguirá así, y nosotros vamos a salir airosos de todo esto, seguro de eso. ¿Vamos? Bueno, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, les voy a decir una cosa, si hay algo de lo que nosotros nos hemos esforzado, es con todo el proceso de bioseguridad. Ustedes lo han visto, salimos al registro electoral y bueno, y eso era el alcohol, el tapaboca, el elector, tienen que guardar el distanciamiento. Nosotros en estos momentos, en las oficinas regionales, en la feria, resguardando a todas las personas que asisten, los operadores igualmente, porque es cuidar tanto a los electores como cuidar también a nosotros, a todas aquellas personas, operadores, trabajadores del Consejo, que deben entonces ir próximamente al proceso electoral. Nosotros aprobamos un plan integral de bioseguridad.
y estamos de la mano con el Ministerio de Salud todos los días, el cual va haciendo una evaluación, cómo estamos tomando las medidas, si son las necesarias, las oficinas regionales. Nosotros incluso en este simulacro, para nosotros la importancia del simulacro era para ver exactamente cómo iba a funcionar el proceso de bioseguridad. Fíjense que esos detalles a veces ustedes no lo ven, pero mira, sí se ensayó a dónde se tenía que poner el alcohol. Antes del sistema de autenticación del votante o después del sistema de autenticación del votante, resulta ser que si lo hacías antes del sistema de autenticación, se te secaba tanto el alcohol y quitabas el sudor y tenías problemas incluso con el sistema de autenticación del votante. Entonces no, entonces el alcohol no es antes del sistema de autenticación, sino después del sistema, antes de llegar a la máquina. Yo les comento lo siguiente, alguien pudiera decir, bueno, Tania, lo que pasa es que como tú eres rectora vas a defender la cosa, pero le voy a decir una cosa, es más seguro ir a votar que ir a comprar tomate. Más seguro. Nosotros estamos garantizando la salud de los venezolanos y venezolanas en el simulacro, en las actividades, en las auditorías. En las auditorías, incluso a las organizaciones con fines políticos, bueno, ese le hacemos la prueba rápida, porque es un tema de protección. Así que yo, particularmente, en ese sentido les digo, nosotros estamos y seguiremos haciendo un esfuerzo para garantizar que el 6 de diciembre se garantice la salud de ese elector, de esa electora, pero los venezolanos electores y electoras también tienen que poner de su parte, tienen que llevar su tapaboca, la cédula si sea vencida, tienen que guardar el distanciamiento, en las afueras del liceo tienen que guardar el distanciamiento. Nosotros hacemos un esfuerzo dentro del centro de votación, pero ustedes van a jugar también un papel fundamental. Entonces tenemos que trabajar en equipo, el Consejo Nacional Electoral con los electores, porque de una manera u otra, ustedes son los protagonistas de este proceso. Importante, todo es importante. Importante, en la página del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.b. ¿Por qué le digo completo el www.cne.gov.b? Porque si usted se mete por CNE nada más, las lleva para todas las páginas, habidas y por haber. Usted tiene que colocar www.cne.gov.b. Allí va usted a verificar si usted fue seleccionado miembro de mesa. Por favor, tienen que difundir, que la gente se consulte en la página si son miembros de mesa, porque esta es una tarea importante que tienen los venezolanos y venezolanas en cumplir con ese servicio electoral. Es decir, si usted fue seleccionado, y les comento, eso forma parte de lo que es proceso de inclusión. Recuérdense que antes una señora que vendía empanadas no podía ser miembro de mesa. Los únicos que podían ser miembros de mesa eran los ilustrados, los profesores, los académicos, pero más nadie podía ser miembro de mesa. Aquí no, por supuesto, tienen que saber leer y escribir, estamos en un país libre del analfabetismo. Y entonces, por favor, yo les pido a ustedes desde esta instancia de que los compañeros se busquen en la página del Consejo Nacional Electoral, coloquen su número de cédula allí a donde se ve que está el registro electoral y verifiquen si ustedes fueron seleccionados miembro de mesa. También tenemos el 2637, que usted manda un mensaje de texto y puede verificar cuál es el centro de votación que le corresponde, ¿ok? En la página van a ver si fueron seleccionados miembros de mesa, y en el 2637 van a ver exactamente cuál es el centro de votación donde ustedes tienen que ejercer su derecho al voto. Perfecto. En la página también tenemos conoces tus candidatos. Hay gente que algunos dicen que no los conozco.
Bueno, por supuesto allí, ahorita tenemos en el banner de la página del Consejo Nacional Electoral, conoce tus votos, tenemos tus candidatos, tenemos allí nombre y apellido de los candidatos, perfecto. Pero ahora incorporamos como una página web alterna donde las organizaciones con fines políticos van a poder colocar allí su publicidad, van a poder colocar sus fotos, van a poder colocar allí, bueno, parte de su campaña. Entonces, para la próxima semana, quizás las organizaciones con fines políticos ya nos deben estar dando esos insumos para que nosotros, a través de la página del Consejo Nacional Electoral, hay una página alterna para que, bueno, para que la gente siga conociendo a través de esos mecanismos a sus candidatos y a sus candidatas. Eso es novedoso en este proceso, utilizando nuestras herramientas, pues. Bueno, igualmente, como le digo yo a veces a los compañeros, no se crean que todo es fiesta. El que se porta mal, hay algunas sanciones, algunos tipos de sanciones. Está el tema de la campaña, recordemos que no podemos llamar a la desestimulación del voto, no podemos tampoco utilizar algunos símbolos patrios para el proceso de campaña. Las instituciones tienen que cuidar ese proceso. ¿Por qué? Porque no se puede desde una instancia pública hacer un llamado al voto. Debemos de una manera u otra cuidar pues todos esos procesos, porque en la normativa se regula que en tiempos de campaña los organismos públicos no pueden hacer campañas, y bueno, y desde sus instituciones, cuidar el tema de los pendones en las mismas instituciones y todo eso. Entonces eso es importante porque, bueno, tenemos 314 fiscales en todo el país levantando informes de cómo va la campaña, si se está haciendo correctamente. Entonces, bueno, yo los invito a que, bueno, que nosotros en el marco de esas normativas, nosotros podamos, pues, respetarlas de tal manera que avance el proceso de campaña con tranquilidad, con normalidad y, bueno, y todos hermanados, pues, así de... Allí tenemos... ¿Otra? Sí, ya no quería ser muy puntual en lo siguiente, fíjense, puedes pasarla. En estos momentos hay muchas personas que desconocen que el proceso electoral de los pueblos indígenas, y creo que es importante resaltarlo porque aquí hay universidades también en esos estados donde está la participación de los pueblos indígenas, se escogieron 3.558 voceros y voceras, de las cuales voceros y voceras escogidos en su comunidad. Es decir, nosotros estamos rescatando realmente ese espíritu del constituyentista que decía que el indígena tenía que votar por el indígena. Porque ¿qué pasa normalmente? Ejemplo, nosotros tenemos indígenas en Monagas. Por lo general, vota todo el registro electoral en Monagas. ¿Y quién es el que siempre tiene la mayor participación? El criollo, por llamarle un nombre, y no el indígena. Entonces termina entonces escogiendo a ese candidato el criollo y no el indígena. Y por eso en este momento nosotros rescatamos realmente ese querer de que los indígenas votaran por los indígenas. Hicimos las asambleas en todas las comunidades indígenas registradas y bueno, tenemos ahorita 3.558 voceros que van a escoger a sus diputados y diputadas en una asamblea general el 9 de diciembre. Perfecto. El 6 de diciembre va a haber la elección para la Asamblea Nacional y los 3 indígenas que corresponden van a ser electos de manera manual, porque hasta que no tengamos un registro total para nosotros automatizarlo, en estos momentos va a ser un proceso manual por parte de ellos. Pero va a ser hermoso. Estamos rescatando realmente y vamos a hacer la parte de esa historia. Y bueno, y para el mundo también un reconocimiento que los indígenas van a ser escogidos por ellos mismos hasta que nosotros hagamos nuestro propio registro indígena y ellos después vayan a votar aquí. Lo que sí les quiero decir es que, sin embargo, ellos
el día 6 de diciembre no van a escoger sus 3 diputados indígenas, pero ellos van a participar en el proceso. ¿Lo están viendo? Es decir, es correcto, pueden escoger un criollo, por eso es que se van a conseguir en esos estados donde hay participación indígena, se van a conseguir gente, pues, con sus atuendos, porque ellos también allí van a tener el derecho a participar. Perfecto. Pero es el 9 cuando realmente se reivindica el espíritu del constituyentista de que el indígena va a escoger el indígena. Perfecto. Fue una participación hermosa, de verdad que esas asambleas indígenas, bueno, después hay que escribir sobre eso. Para ir cerrando, en este proceso electoral tenemos pasos a seguir para la atención con personas con discapacidad. Nosotros en los talleres, para los miembros de mesa y todo eso, le estamos dando, impartiendo y capacitando cómo atender a las personas con discapacidad en los procesos electorales. Eso también lo queremos resaltar porque eso forma parte de un proceso de inclusión de las personas con discapacidad. De verdad que sí, en estos momentos tenemos registrados 483.896 personas con discapacidad con sus denominaciones. Habrá más personas con discapacidad, pero en estos momentos están registradas con sus denominaciones, es decir, discapacidad motor, discapacidad visual, discapacidad eso. Y vamos rumbo a que estas nuevas máquinas que tengamos podamos hacer nosotros, por lo menos las personas con discapacidad visual, puedan ejercer su derecho, no para este proceso electoral, para los venideros, a través de un software, nosotros buscar la manera de que ellos puedan ejercer su derecho al voto sin el acompañante. Perfecto. Porque tenemos nosotros, y hay que resaltar, que aquí en Venezuela la persona con discapacidad escoge la persona que lo va a acompañar, escoge. En Colombia no, en Colombia los policías son los que acompañan a la gente. Pero bueno, aquí en Venezuela, con el respeto de las culturas que tienen en otros países, ciertamente. Entonces, creo que eso era importante resaltarlo porque forma parte de los derechos de la... Bueno, cerramos nosotros un poco con lo que es el tema del funcionamiento de, que ya les dijimos, de la herradura, lo que es la desinfección que vamos a tener antes de ir a la máquina. Vamos a tener incluso la cédula de identidad se coloca en un portacédula, como si lo que fueron al simulacro lo pudieron ver, no tienes contacto alguno, sino que colocas en el portacédula, después pasas, vas al sistema de autenticación del votante, te desinfectas, te echan alcohol, pasas a tu máquina. Cuando vas al cuaderno vas a conseguir 2 envases, uno con bolígrafo. Este bolígrafo ya están desinfectados, le están echando alcohol a esto, tomas el bolígrafo y lo colocas en el otro depósito, porque este depósito luego que está utilizado se va a desinfectar. Perfecto, entonces ustedes allí nunca, jamás y nunca van a tener ningún peligro de contagio porque permanentemente vamos a estar desinfectando esos espacios. Bueno, tenemos la máquina, vuelvo y repito, los invito a que ustedes puedan, estamos ahorita mostrando pues ciertamente lo que es el tema de la máquina de votación, cómo aparecen las organizaciones con fines políticos en la pantalla. Yo creo que es importante que nosotros podamos practicar, porque recordemos que esa modalidad de antes, incluso, voy a poner un ejemplo, una de las opciones, el 92% de los venezolanos siempre vota entubado, el llamado entubado, que es el seleccionar todo. En este momento se modificó el seleccionar todo, pero tú, ¿cómo seleccionas todo? Bueno, sencillamente tocas la tarjeta del partido de tu preferencia y luego él va a la otra pantalla inmediatamente y lo que hace es votar. Verificas lo que aparece en la pantalla a mano derecha y votar. No tienes nada que hacer tocando la pantalla derecha. Seleccionas el partido de tu preferencia, viene la otra y
presionas votar. Eso es muy sencillo. Igualmente la gente habla de la otra opción, que es una opción que dicen el voto cruzado. Por lo general aquí en Venezuela es poco el voto cruzado, pero también la máquina tiene la disposición de hacerla. Ciertamente para eso también ahí van a estar los presidentes de la mesa, que cuando la persona no sepa votar, le pueden solicitar la información a la persona que está allí y esa persona con mucho gusto pues le explicará cuál es el proceso. Chévere. Bueno, yo quiero agradecerles enormemente por su atención. Quizás, bueno, la hora es un poco pesada, pero les agradezco mucho su atención, la participación de los compañeros que están a través de Zoom. Y bueno, estamos totalmente a la orden. Yo quiero recordar lo siguiente, fíjense, Venezuela le pertenece a mi Señor Jesucristo y Él se va y va a seguir glorificado en esta tierra. Pero nosotros tenemos una tarea fundamental, que es fortalecer la democracia. ¿Cómo fortalecemos la democracia? Participando. No hay otra. Nosotros al final, ¿qué decimos? Bueno, la herencia que le podemos dejar nosotros a nuestros hijos en un país en paz, en un reencuentro, y yo creo en eso, que desde el poder electoral nosotros cada día que pasa, la familia ceneísta, los trabajadores y trabajadoras, vamos a seguir trabajando para que en Venezuela exista paz, reencuentro, amor, porque el 6 de diciembre aquí en Venezuela lo que va a haber es un reencuentro, una armonía entre todos los venezolanos y venezolanas, porque eso es Venezuela. Venezuela es amor, Venezuela es paz. Así que bueno, nos vamos a ver el 6 de diciembre en el nombre poderoso de Jesús y muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el derecho a 3 preguntas para nuestro ponente. No sé si va a haber una aquí mismo. Ajá. Abdiel Lama, secretario de... Vamos a salir de compartir pantalla para poder ver si alguien dentro del chat... Quiero aprovechar de saludar a los rectores, rectoras, dirigentes de nuestro Zoom, dirigentes universitarios que se encuentran en la sala en este momento. Se han mantenido escuchando. Agradecerte, Tania, la excelente exposición detallada de la conformación de nuestro poder electoral y adicionalmente de su papel y su rol en el desarrollo de la paz de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Quiero pedir un aplauso también para Pedro y para Tania, ¿no? Me voy a pedir que, como la hemos grabado, poderla pasar en nuestras universidades de inmediato, con el objeto de poder extender este conocimiento que has compartido con nosotros. Vamos a dar la palabra a Abdiel Lama, que va a hacer la primera pregunta. Buenas noches, mi nombre es Abdiel Lama, soy secretario de Deporte de la Federación Venezolana de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y aparte vicepresidente de la región central de la FEBEU. Quería agradecer este espacio por la invitación a la federación, darle un saludo a la rectora del CNE y excelente participación, excelente ponencia. Un saludo al ministro César Trompi, al rector, a Carleslia y a los demás integrantes que están en esta mesa. Más que una pregunta, era una solicitud que le queríamos hacer a la ONG para participar nosotros como federación, como veedores en las próximas elecciones. Bueno, vamos a recibir las siguientes 2 preguntas a través del chat o la persona que levante la mano aquí
se puede llevar una siguiente. Como nadie levantando la mano, vamos a contestar esta primera, compañera Tania. ¿Para dónde? Sí, gracias. En principio sí, creemos que es bien importante, lo hemos señalado, la necesidad de incorporar cada vez más protagonistas a este ejercicio democrático. La Fundación Proyecto Social pone a disposición del sector universitario, en este momento hacemos una propuesta formal de 105 cupos de lo que tenemos a disposición en el marco del acuerdo con el CNE, a los fines de que el sector universitario proponga e incorpore en un esquema que pudiera ser 35 trabajadores, 35 estudiantes, 35 docentes universitarios, a que se incorporen a ser veedores nacionales a través de la estructura de proyecto social. Ponemos eso sobre la mesa con muchísima humildad y con mucha honra. Bueno, por aquí Alex Díaz, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, pregunta las regulaciones en materia de propaganda, en materia de publicidad. ¿Qué novedades hay para esta elección en materia de regulación de propaganda y campaña electoral? Pregunta Alex Díaz, director de la UBB Nueva Esparta. Sí, hola Ale. Bueno, en principio la norma ya fue aprobada la semana pasada y creo que es importante primero, bueno, allí resaltar que nosotros aprobamos incluso más minutos en televisión y en radio porque sabemos que en estos momentos el proceso de campaña no es igual a procesos pasados. Igualmente, si quería decir lo siguiente, para nosotros ha sido difícil regular lo que es la campaña por redes, porque definitivamente recordemos que los dueños de las redes son privados. Nosotros para acordar con ellos, pues nosotros decidimos entonces de aprobar algunas directrices una vez que nosotros podamos ir viendo cómo es el avance de la campaña. Pero sí quiero resaltar lo siguiente, que nosotros en el marco de ese reglamento aprobado, resaltamos lo que tiene que ver el respeto a los otros candidatos, lo que yo llamé no puede llamar a desestimulación del voto, no puede decir pues improperios sobre otros candidatos, es decir, es una campaña en el marco del respeto de las demás personas, ¿no? Entonces, fíjate, cuando nosotros aperturamos la pantalla que les dije en la página web, es para nosotros promocionar en este caso a los candidatos y candidatas en una plataforma que el Consejo Nacional Electoral les está ofreciendo a ellos. Hemos tenido conversación con los medios de comunicación privados y públicos para incorporar en su parrilla la participación de los candidatos y de candidatas. Entonces, bueno, allí estamos haciendo ese esfuerzo de tal manera que es un apoyo y un aporte por parte del Consejo Nacional Electoral para lo que es el proceso de campaña. Bueno, ¿van a hacer preguntas? No. ¿No? Ok. Todo está muy claro. Todo está claro. Bueno, quiero también resaltar los comentarios de Mila Fonseca, rectora de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos, de William Mendoza, rector de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, que también pregunta aquí cuáles son los elementos comunicacionales les podemos aportar a las universidades para impulsar la información del acto del sufragio desde el punto de vista técnico y como derecho humano. Eso también. Qué bueno. William Mendoza, rector de la UNED. Qué bueno. Sí, fíjense, nosotros estamos elaborando incluso unos nuevos micros para lo que es el ejercicio del voto, de promocionar incluso lo que es el proceso integral de la bioseguridad, que me parece que nosotros podamos entregarle lo que son esos pequeños micros para que ustedes también lo puedan difundir a través de sus redes, a través de su página y bueno, de esa manera también ayudar a lo que es el llamado a la participación en el ejercicio del voto para el 6 de diciembre.
Tania, Pedro, muchas gracias en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y del Sistema de Educación Universitaria a nivel nacional. Quiero que le manifieste a los demás rectores del Consejo Nacional de Universidades que, como le hemos dicho a su presidenta, cuentan con las universidades venezolanas para difundir la importancia del derecho humano, de la participación como elemento fundamental y fundacional del Estado que sale de la República, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tal como lo has dicho, el Estado social, democrático, de derecho y justicia es una construcción que se hace sobre poderes que rompen con el liberalismo y entran dentro de la doctrina bolivariana de angostura de la Constitución de Bolivia, incorpora un nuevo poder y este nuevo poder nos está convocando a participar en las decisiones de la conformación institucional de nuestro pueblo. En ese sentido, las universidades venezolanas, como hacedoras de república, como hacedoras de ciudadanos y ciudadanas, están a la disposición del Consejo Nacional Electoral para difundir la importancia del voto, motivar la votación y la participación de nuestro pueblo, y queremos que tú sepas y que lo sepan todos los rectores del Consejo Nacional de Universidades que estamos al servicio de las tareas que ustedes nos coloquen para poder motivar la votación de nuestro país. Aquí saluda el rector Edgar Martínez, dice: saluda de la Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezuela, todo nuestro compromiso en acompañar al CNE en el proceso electoral del 6 de diciembre. Importante destacar que desde el Consejo Nacional de Universidades, la Asociación de Rectores Bolivarianos impulsó una resolución que respalda y convoca a votar el 6 de diciembre, tal como lo ha dictado el cronograma electoral publicado por la autoridad electoral, por el poder electoral. Cuenta con nosotros, cuenta con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, con las universidades venezolanas y las organizaciones de los universitarios que respaldamos la democracia como medio de construcción de nuestra república. Siempre bienvenidos y adelante. Felicitaciones, nos vemos el 6 de diciembre. Culminado así este foro con las palabras del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, saludamos la incorporación del alcalde Marcelo Galvis del Estado de Anzoátegui, la incorporación de la rectora de la Universidad Francisco de Miranda, Yucureidi Cerero. A continuación, entrega de reconocimientos a los participantes en el foro virtual, el sistema electoral venezolano y la veeduría electoral. Recibe de manos del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria el reconocimiento a la Universidad Experimental de la Gran Caracas, lo recibe su secretario, lo recibe su rector, Rubén Reynoso. Recibe de manos de la doctora Tania D'Amelio, rectora del CNE, reconocimiento a la ONG Proyecto Social, lo recibe su presidenta, ingeniero Carles Lía. De manos del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria recibe el doctor Pedro Contreras. Reconocimiento por su participación en este foro virtual. De manos de la doctora Tania D'Amelio, rectora del CNE, recibe Abdiel Lamas, representante de la Federación Venezolana de Estudiantes. Recibe de manos del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompis Nelson Hurtado, el certificado
recibe de manos de la doctora Tania Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral, la señora Guilcida Rodríguez. Reconocimiento por la participación. Para culminar la entrega de reconocimientos, recibe de manos del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompi, reconocimiento a la doctora Tania Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral. Entrega de obsequio por parte del ciudadano ministro César Trompi para la doctora Tania Amelio. Qué bueno. A ver. Ay, Dios, yo lo voy a sacar porque todo el mundo está viendo la caja. No, esto no. Wow, qué hermoso. Y con esto damos por culminado el foro virtual, el sistema electoral venezolano y la veeduría electoral. Gracias a todos los que se conectaron en este importante foro y a los que asistieron de manera presencial con las medidas de bioseguridad correspondientes.